¿A ti te han dicho chola, india o esas clases de frase alguna vez en la ciudad por vestir esa nagua tan sagrada para nosotros? Ok, bueno, realmente sí. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta oportunidad estoy aquí en el río, una vez más, con una belleza autóctona de nuestras tierras, con la Mary Banuares del grupo cultural Fenuchi, Carmela Santiago, mejor conocida como Bey Chorchavo. Bey, hace mucho tiempo llegaste a vivir a la ciudad, rodeada de una cultura diferente, con personas diferentes, en un entorno muy distinto al de las montañas. Fue difícil esa transición de pasar de la comarca hacia la ciudad, así como muchos de nuestros hermanos que emigran en busca de oportunidades y sufren discriminación. Usted también sufrió discriminación cuando llegó a la ciudad. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa transición de llegar desde las montañas de la comarca a un lugar totalmente diferente como es la ciudad? Ok, bueno, realmente el tema de discriminación creo que es un tema que ha abarcado desde hace muchos tiempos hasta acá. Estamos en pleno siglo XXI y creo que aún las personas no se adaptan a ese sistema, pues de vernos que nosotros siempre vamos a estar de un lado a otro en busca de una mejor educación, en busca de un buen trabajo y sobre todo superarlo, pues. Realmente no ha sido fácil porque, como ya saben, vernos a nosotros como profesionales es algo que, pues, la verdad que lo primordial en todo esto, pues, es siempre tener en cuenta y en mente qué es lo que uno busca o qué es lo que vas a hacer cuando sales de ahí de la comarca. Y creo que más que nada, pues, superarte, ser mejor persona, de repente el día de mañana poder graduarte y trabajar en las zonas comarcales, que es una de las cosas que tanto deseo yo. Pues no tuve la oportunidad desde mi infancia de vivir en la comarca, pero siempre estoy por allá, aprovecho cada momento que puedo estar allá desarrollando diversos tipos de proyectos, cosa que a muchas personas de repente dirán que no es fácil, pero tampoco es difícil. Así que, señores, todo es posible. Nada es ver el tema de discriminación, eso es algo de saber cuándo va a acabar. Hablando de la discriminación, me llega a la mente algunas frases, no sé si a ti te la han dicho, a ti te han dicho chola, india o esas clases de frase alguna vez en la ciudad por vestir esa nagua tan sagrada para nosotros. Ok, bueno, realmente sí, en ocasiones, pues, incluso en la universidad he tenido ese tipo de conflicto con jóvenes, pues, que de repente no tienen bien en claro esa frase de indígena o chola. Pues siempre he tratado de no irme a la par de ellos, porque de repente son personas que también va a depender de la educación de sus padres. Hoy en día influye bastante ese tema, pues si uno como padre le inculca a los hijos a respetar todo tipo de cultura y tradiciones, creo que así se crían los hijos, pues, y más que todo, pues, asesorarlo, darle conocimiento sobre el tema cuando nos hablan de esa manera, pues sí. Ok, al final yo pienso que la palabra cholo no es ofensiva, sino la forma en que se dice. Y se expresa. Se expresa, igual que indio. O sea, te pueden decir eso por cariño, a mí también, y me lo han dicho, yo digo, ok, con cariño no hay problema. El problema es la intención, la forma en que se dice. Sí. Estamos hablando el tema de la discriminación de una persona no indígena hacia nosotros los Nove y las personas de otras etnias de la República de Panamá. Sin embargo, hay algo que también quiero recalcar, una realidad latente en nuestra comarca, en nuestra juventud. ¿Nosotros los Nove somos racistas también o no? O sea, racistas en sentido de contra nosotros mismos. No, en este tema de repente podríamos decir que somos egoístas entre nosotros mismos. No racistas, sino egoístas. Egoístas. Porque nosotros siempre queremos estar mejores que los demás. Y mientras que más podemos aplastar a otras personas o que estén en nuestros pies, nosotros somos felices y realmente no debería ser. Triste realidad. Ve, hablando de eso, pues la señorita Rosaibel Montezuma, que sufrió mucha discriminación, incluso de nuestra propia gente, cuando ella fue escogida como Mary Banuares en el año 2018.
Algo similar te sucede a ti en el año 2019. Simplemente porque siempre has vivido en la ciudad, pero te identificas con el pueblo Ngove porque eres Ngove, así como nosotros. ¿Qué sentías en ese momento cuando tu propia gente, por decir de nuestra propia sangre, te discriminaba por eso? Y representar a un grupo cultural cuando te decían que no podías. Bueno, mire, primero que nada quiero comentarles, señores, que realmente no es fácil, pero creo que sobre todo eso está en cómo tú manejas la situación. O sea, si tú sabes quién tú eres y de dónde vienes, creo que no debería importar los comentarios negativos de las personas. Siempre es bueno recoger esos comentarios positivos, pues, y así hacerte una mejor persona. Pues gracias a Dios en ese entonces realmente no puedo negar, sí me afectó, pero tuve un grupo de asesores que estuvieron conmigo siempre y siempre decían no le hagas caso a la gente, nada de esto, y gracias a Dios creo que eso fluyó bastante en mí, que nunca le tomé importancia a la gente, yo dejé que las cosas fluyeran y pues aquí estamos, gracias a Dios. Creo que yo me he considerado una persona que de repente he sobresalido bastante en temas de trabajar en nuestras zonas comarcales. No tanto como Mary Guanore, sino pues algo que yo quería hace rato y simplemente quería una oportunidad y pues gracias a Dios se me dio. Mi equipo de trabajo, que realmente nunca lo voy a olvidar, el grupo cultural, pues que independientemente de todo lo que pasaba siempre estaban ahí conmigo. Y pues y por las personas que criticaron y todavía lo siguen haciendo, señores, realmente yo siempre le voy a decir pues que le mando miles de bendiciones. Eso es lo de menos, hay que vivir la vida, así simple. Uno de los temas controversiales, por no decir el más controversial dentro de la comarca Ngove Buglé, es el tema político. Y pues, Bey, estuvimos hablando fuera de cámara, pues, sobre el empoderamiento de la mujer. Y en este periodo de gobierno del PRD actualmente, hay varias meridres o meris que están en alcaldía, de representantes. Y pues eso es algo positivo para empezar por ahí, porque antes no se veía, el hombre era el que tenía que aspirar. Pero ahora ya se ha dado la vuelta a ese concepto y pues hay mujeres que han tomado la iniciativa y pues no sé cuál ha sido la gestión que han llevado a cabo, no nos vamos a meter ahí. Han habido muchas irregularidades, por decirlo así, bastante dentro de la comarca. O sea, podemos mandarle un mensaje a esos políticos cuando vemos que en un puesto de algún trabajo se nombra personas que ni siquiera han estudiado, no tienen la capacidad, la idoneidad, y cuando hay muchos jóvenes Ngove que tienen la capacidad, tienen estudio y no se les nombra en un puesto de trabajo. ¿Veis? ¿Qué podemos decirle a esos políticos, Bey? Tocando el tema del empoderamiento de la mujer, creo que esto ha hecho bastante que las mujeres pues crezcan como persona y como mujer, y pues también hacerle ver a una sociedad que era muy machistante de que las mujeres también podemos. No es compararnos con los hombres, sino es hacerle ver que nosotras también podemos hacer cosas que ellos no pueden. Si nosotros queremos una comarca mejor para nuestros niños del día de mañana, queremos cosas mejores para nuestras niñez, creo que deberíamos empezar por dar ese ejemplo cuando representamos algún puesto o tenemos en nuestra mano un puesto que nos los dan para que nosotros los dirijamos, y no hacer esos tipos, creo que le llaman botella, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de respeto, de brindarle, qué sé yo, una buena seguridad en tema de educación, salud, etcétera, a nuestra niñez, y nosotros desde las raíces estamos mal? O sea, creo que hay que cambiar ese tema, porque es verdad lo que dice, que hay muchas personas preparadas, más sin embargo, pues todo hoy en día es palanca. Si tú no tienes palanca no puedes entrar a un puesto de trabajo, entonces ¿de qué nos sirve estudiar? Y hoy en día nosotros como jóvenes nos preparamos, tomamos seminarios técnicos, licenciatura, etcétera, y mucha gente sin trabajo. Hay personas que ni siquiera, no por discriminar, pero sin un título ni nada, pues en grandes puestos políticos. O sea, tú y yo no podemos ser novios. No, ahorita no. Todas las Mary me han dicho que no. Las Meridre Bonoare me dicen que no, nada que ver conmigo. Lemo está soltero y a la orden. Pero tú no quieres. Nos vemos en un próximo video, si así Todopoderoso lo permite. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima. Recuerden suscribirse al canal de Lemo. Así es. Chao. Tu Instagram, Bey, ¿cómo te podemos? @KK507 y en Facebook BeySP. Sí. Nos Chao. vemos.